Amigos Radio Escuchas, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos aquí a su programa Contrapuntos, aquí nomás en la mejor 98.5 de FM y 1410 en AM. Adriano Herrera les da la más cordial bienvenida hoy miércoles 27 de enero del 2016. Tenemos un teléfono para usted en cabina 55-404-24, así que háblenos si usted quiere hacerle alguna pregunta a nuestro amigo de hoy, todos los miércoles, Carlos Uribe, que viene con, como siempre, algo muy interesante. No se despegue usted de su aparato receptor porque tenemos muchos conceptos interesantes. Me han comentado que a las gentes les ha servido porque de ahí encuentran muy posiblemente alguna respuesta o un reflejo, un espejo de lo que están viviendo en este momento y les da una pauta muy positiva en la cuestión práctica de la vida material y sobre todo de la vida espiritual, que resuelve muchas veces las cuestiones espirituales. ¿No es así, Carlos? Efectivamente, es un reflejo. Lo que tienes tú adentro se va a reflejar necesariamente en tus circunstancias de vida. Son tus pensamientos, todo lo que tú estás viviendo en tu vida, tus relaciones, tus finanzas, tu salud, tu trabajo. Todo no es más que un reflejo de lo que estás pensando de ti mismo. Ahora, pensar bien lleva un proceso. Sí. Pero cuando ese proceso se vuelve un hábito, obviamente que te va mejor en la vida. Sí. Es decir, de pensar bien. Fíjate que leí algo muy importante, que todo lo que uno piensa muchas veces se convierten en oraciones, y esas oraciones se convierten en milagros. Es decir, ¿cuál es la relación que tienes contigo mismo? ¿Cuál es el diálogo interno que tiene Adriano con Adriano? Sí, efectivamente, Carlos. sí. Cuando hay esa sinergia, cuando tú estás pensando bien, tienes un nivel emocional alto, ¿sí? Tienes una vibración alta en tu vida, no estás en apatía, en los niveles bajos, que abajo de apatía está la muerte, y estás vibrando bien, estás decretando a cada momento, se convierten en oraciones, vives completamente en un estado de gracia. Es lo que decía el apóstol San Pablo, ¿no? Que es orar en todo tiempo. No se trata de estar en el rosario todo el tiempo, ni hincado. No, se trata de ver positivamente la vida, hacia dónde vas, qué te conduce, y desear buenaventura todo lo que te pase. Efectivamente, también lo decía San Agustín. San Agustín, fíjate, sí. Uno de los grandes teólogos. Para mí es un teólogo. Sí, pues sí, efectivamente. Un conocedor de Dios. Bien, recapitulando un poco, pues hemos visto puntos, quiénes son los maestros de Dios, sobre la curación, cómo se deja de juzgar. Esa es una pregunta interesante que vimos la semana pasada. ¿Es posible la paz del mundo? Sí, es posible la paz del mundo. Y hoy tocan algunas preguntas interesantes, Carlos. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Y hablábamos hace rato, porque comimos juntos, sobre esta situación del sacrificio. ¿El sacrificio de qué? El sacrificio físico, el sacrificio de los maestros de Dios, el sacrificio de los alumnos. ¿Cuál es ese sacrificio que nos plantea el curso Milagros? El sacrificio normalmente nosotros lo hemos entendido como el matar. Hay que sacrificar en el holocausto a una víctima propiciatoria, ¿no? Así es. Pero en el curso de Milagros dice, bueno, esa es la perspectiva del ego, en el que lo que va en contra de su religión hay que destruirlo. Y sin embargo el curso de Milagros habla, el sacrificio no es más que una renuncia a una forma de vivir. Pero inclusive pregunta, dentro de esa misma pregunta hay otra, ¿qué acaso el maestro de Dios tiene que renunciar a las cosas del mundo? Y dice, efectivamente sí, pero no desde la perspectiva del ego en el que uno, no, pues ya tengo que dejar mi carrito que compré, ya tengo que dejar a mi esposa, ya tengo que dejar... O sea, no está peleado con el dinero. No, para nada, porque es un reflejo de tu pensamiento. Y además a Dios le gusta que sus hijos tengan abundancia. Por supuesto, porque Él es el todo, entonces los hijos tienen que reflejar esa... ¿Podemos decir que la pobreza es enemiga del progreso espiritual? Definitivamente, o sea, porque Dios no creó la pobreza. Dios es el todo, es el respaldo amoroso de todo el universo.
Y aún cuando no es de este universo físico, estamos viendo que inclusive en ese universo físico se están creando constantemente estrellas nuevas. Entonces, si eso se está generando, pues caramba, ¿qué no puede generar el hombre que está constituido de la misma mente creadora que Dios le compartió? Además, ¿sí? Dios no se detiene. No. Dios está creando constantemente. En este momento están creciendo las plantas, está lloviendo en otro lado del planeta. Es decir, es una fuerza increíble. Dios siempre se espera bien. No puede uno beber de un río de aguas amargas y dulces. Siempre todas las cosas que podemos decir entre comillas amargas son circunstanciales por lo que pensamos. Sí. Entonces este sacrificio habla de qué de que es que el ego generalmente está diciendo que para alcanzar una pureza espiritual, porque el ego también tiene su versión de lo que es lo espiritual, siempre va a ser separatividad. Yo soy más santo que tú, y sin embargo para Dios todos somos igualmente santos, porque él no crea. Dios une. Dios siempre es unión. El ego separa. ¿Sí? Entonces el concepto de separación que muchos encuentran al iniciar el curso de milagros, dice, caray, ahora tengo que volverme más, tengo que deslindarme de las cosas materiales, y mucha gente siente que eso es lo que pide el curso de milagros. Dice, no, lo que pasa es que lo que pide, lo que busca es que te deshagas del apego a las cosas materiales, porque una cosa es estar apegado y vivir para ellas, y que cuando las pierdes sufres, y otra cosa es que las goces, sin apegarte, o sea que vino en este momento, lo usas en toda su capacidad, y si se tiene que ir, dices, bueno, pues viene algo mejor, ¿no? Esperar que hay cosas mejores en la vida, y yo lo he vivido varias veces. Cuando uno se aferra, sí, entonces, dejar ir las cosas gentilmente. Sí, entonces el sacrificio de muchos dice, es que yo, por ejemplo, muchos dicen, es que, híjoles, es que a mí me encanta el sexo, y muchos sienten que tienen que renunciar al sexo. No, es que tú dejes de estar apegado al sexo y que lo disfrutes como un obsequio más, no como algo que si no lo haces... Como una dependencia. Sí, exactamente. ¿Cómo te diré? Una concepción que no es precisamente la adecuada, como puede ser la prostitución, puede ser muchísimas cosas. No, o simplemente en un matrimonio, o sea, hay muchos hombres que si no tienen sexo, pues condicionan muchas cosas. Yéndonos por la parte machista, pues tienen casa chica y casa grande. Exactamente, pero ¿no? Porque los está arreando el sexo, en lugar de disfrutarlo, dejar de ser esclavos, porque eso es idolatría. Cuando uno está apegado a una cosa, esa es la verdadera idolatría. Uno puede estar apegado al sexo, puede estar apegado al dinero, puede estar apegado a una relación, porque siente que esa persona cuando se va, se acaba su mundo. No, narcodependencia. Exactamente, la narcodependencia también. Todo eso son ídolos. Y inclusive el simple deseo de tener el pelo largo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay quien no se lo corta porque dice, no, es que este es mi sello de identificación con el mundo. Pues no, tu sello de identificación no es el cuerpo, es tu mente. Entonces, y qué difícil es desapegarse de las cosas, ¿no? Sí, y eso es lo que el concepto de sacrificio. O sea, ya está aclarado perfectamente, uh-huh. Porque cómo brinca el ego cuando piensas que tienes que dejar las cosas. Es decir, no se tienen que dejar las cosas, hay que modificar la forma de verlas, de sentirlas. Acabas de dar el punto neurálgico. Exactamente, es cómo vas a ver una nueva forma de ver al mundo. ¿Sí? Una nueva forma, porque este mundo siempre está hablando de que te tienes que defender, que tienes un instinto de conservación. Tú estás viendo las luchas por la jerarquía en los animales, ¿sí? Tanto en mamíferos, marinos y mamíferos, sobre todo los mamíferos, ¿no? En el que hay un macho alfa, ¿sí? Sí. Y machos relegados. Y eso es lo que muestra el mundo, pero no es más que un reflejo de la separatividad.
Ya contestada la primera pregunta del día de hoy, que es ¿cuál es el verdadero significado del sacrificio? Que es el desapegarse de las cosas o ver de otra forma todas esas cosas de las que uno tiene amor, entre comillas, que no es más que una respuesta del ego. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Cómo crees que va a acabar el mundo, mi querido Carlos Uribe? Es que esa es una pregunta que muchos dicen, pues en el Apocalipsis está escrito. Y realmente el Apocalipsis es un libro que está hablando desde la perspectiva del ego, porque habla de la destrucción y de un juicio condenatorio. O sea que podemos decir que el libro de Apocalipsis de San Juan sí es meramente alegórico. Es meramente alegórico, sí, porque no va a suceder lo que dice ahí en la cuestión física real como uno se la imagina, que van a aparecer 7 ángeles, 7 trompetas y las copas y todo eso. Todo este rollo es alegórico. Por eso es significativo ahí. Yo creo que está hablando más bien de la destrucción de algo interno en el hombre. De eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que siempre se ha traducido como una cuestión material en la que son separadas la hierba mala del trigo. Así y la hierba mala es destruida, pero no se entiende que la hierba mala se habla de los pensamientos perturbadores que están en la mente, que son los que van a ser desechos para dejar solamente lo que produce fruto. Eso da una sensación de alivio. Ay, pues por supuesto. Porque ya uno se va con la finta desde niño que te vas a quemar eternamente en el infierno y todas esas situaciones que realmente siempre a mí, aunque he sido impresionado por ellas, nunca las he creído en realidad. Sí, de hecho, ¿cómo va a acabar el mundo? El mundo, su origen del mundo es la separación, porque vemos cuerpos. Entonces, es el Hijo de Dios dormido el que creó este mundo, donde vemos cuerpos, donde vemos niveles, donde vemos alto, bajo, oscuro, luminoso. Y el mismo Hijo de Dios va despertando y Él mismo va a dejar de condenar al mundo. Cuando el Hijo de Dios haya limpiado de su mente toda condenación hacia el mundo. Estamos hablando del Hijo de Dios de nosotros. Sí, toda la humanidad. No estás hablando de aquí, Jesucristo, no, vamos, para que la gente también nos entienda o nos entendamos mejor con ellos. Efectivamente. El Hijo de Dios somos nosotros, es la humanidad aquí y donde quiera que se encuentre, en otros mundos, en otros planetas, en otras galaxias, todos los seres que tienen mente consciente. Bueno, consciente no en el sentido que tienen conciencia de existencia de sí mismos, a eso me refiero. Consciente de estar consciente. No, conciencia de que viven, porque ser consciente de que se es consciente es que se despertó. Sí. Entonces. Ok, sí, entiendo. Entonces tenemos una creencia en que hay un mundo en que no es posible vivir, que hay que defenderse, que hay que trabajar duro, que hay que luchar para que sobrevivir. Esa es una creencia que el Hijo de Dios dormido tiene con respecto al mundo. Entonces, por eso dices las virtudes es la indefensión. Exactamente. Vivir indefensivamente. Porque no hay nada es decir, que defenderse. No estar a la defensiva todo el tiempo, porque no hay por qué estarlo. Sí. Por eso nos causa tanta infelicidad. Exactamente. En el momento que uno acepta que puedes estar indefenso es porque no existe ningún motivo para percibir ataque. Cuando cada hombre llegue a ese grado de limpiar de su mente la creencia de que este mundo es difícil, que este mundo ataca, que este mundo hay que protegerse, y lo santifique y diga, este mundo es una maravilla. ¿Cómo cambiarán las cosas? No, obviamente porque el propósito original del mundo es separar. Por eso hay un planeta aquí, un planeta allá, una galaxia aquí, una galaxia allá, separar. Pero en el momento que un cuerpo aquí, un cuerpo allá, pero en el momento que el mundo deje de tener ese propósito y
va a desaparecer, simplemente no va a ser destruido, simplemente es como una ilusión en donde nos vamos a dar cuenta, todos somos uno. Entonces deja de existir esa ilusión, porque el planeta es una ilusión, los cuerpos son una ilusión, no es lo que creó Dios en el principio. En el principio era Él y su Hijo un solo ser, porque el Hijo es un pensamiento de Dios, ¿sí? O sea, por eso quiero decirte aquí una frase que ya lo dije en otro programa: me veo en los demás y veo a los demás en mí mismo. Exactamente. Pero si yo me considero a mí mismo que soy una persona indigna y que soy torpe, pues eso es lo que tú vas a ver en los demás, que son personas que son indignas y que son torpes. Pues claro, si tú te dices, sí, soy un imbécil, soy esto, soy lo otro, pues obviamente que ¿qué te cuesta ver a los demás como te ves a ti? Exactamente. Entonces, ¿dónde empieza? Que viene más adelante algunas preguntas. ¿Dónde es lo que hay que hacer desaparecer? Es en la mente. En la mente es donde hay que aplicar la sanación. Okay. Porque nuestra mente es lo que produce la creencia en que el mundo o las personas son malas. Uno puede tener una relación con una persona y decir, es que esa persona me traicionó, pero es un reflejo nada más de que yo me he traicionado a mí mismo. Cuando tú pones a examinar a una persona y le dices, ¿sabes qué? Es que a mí siempre me traicionaron. A ver, es un decreto muy tonto. Es porque tú te has traicionado siempre y lo empiezas a interrogar. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con eso? ¿Qué has soñado? Y te vas dando cuenta que todos sus sueños y anhelos jamás los has seguido, les ha dado la espalda. Entonces dices, pues con razón te encuentras con personas infieles o con personas que te engañan. ¿Y cómo se engaña uno con la autoconmiseración? Exactamente. Soy un desgraciado, he sido lo peor del mundo, y etcétera, sí, etcétera, etcétera. Y automáticamente el mundo es un desgraciado. Sí, claro. Sí, o sea, claro, se proyecta hacia afuera, porque por eso tú dices eso en lo que decía Krishnamurti, ¿no? O sea, somos con los demás uno, pero eso no es unidad. Cuando dices, es que el mundo es un desgraciado y yo nada más merezco todo, pues te estás separando de los demás, porque este mundo no es para que se le cambie el propósito original, convertirlo en un propósito santo. Es que si tú ves que este mundo está lleno de pobreza, de carencia, de maldad, tú digas, este mundo es santo, y yo, a través de mi actitud, voy a mostrar que voy a vivir en un mundo que es santo. Y las cosas se dan realmente así, porque el pensamiento es muy poderoso, y como hemos dicho otras veces. Sí, pero no hay que pensar que nuestros amigos no piensen que cuando hay que vivir como santo quiere decir que vas a ser una persona que levita y que... No. Vamos a hacer las cosas correctas en el mundo y sobre todo tomar el propósito crístico que es el amor, que eso es muy importante. Déjenme decirles que está teniendo mucho éxito este curso, porque hay cosas que posiblemente las hemos pensado, no hemos tenido una respuesta asertiva, o no nos ha dado la vida una respuesta, porque no nos hemos puesto, digamos, a meditarla con profundidad. Aquí lo que se trata es que usted saque lo mejor del programa y que después le podemos decir qué es lo que tiene que hacer, qué material quisiera o pudiera comprar para seguir este curso, que yo se lo recomiendo muchísimo. La segunda pregunta es, ¿será cada uno de nosotros juzgado al final? Que es una pregunta bastante buena. Sí. Perdóname, ¿por qué? Porque vivimos con esta situación del juicio final. Ajá. Ese juicio tan temido de que uno se va a morir y que de repente van a bajar y te van a juzgar y pues de repente ya eres merecedor de las fauces y llamas del Averno. Sí, pues ese es el juicio del ego, el juicio final del ego. Y esa pregunta, porque el ego divide. Sí. Uh-huh. Y el ego, en esa pregunta en el curso de milagros dice, ¿el hombre cuando va a ir al juicio final? Dice sí,
Gracias a Dios, sí. Porque será cuando Dios dé su juicio. Y el juicio que dará, y siempre ha sido, es el Hijo de Dios es inocente. Y ahí ya no tiene nada que hacer el ego. Porque si el mismo Dios está diciendo que el Hijo es su Hijo es inocente. Porque esencialmente el hombre es bueno de naturaleza. Sí, siempre. Y la esencia es lo principal del ser humano. Sí, que en el camino se llena de tierra, se llena de pensamientos negativos, y que lo hacen actuar de otra manera, eso se limpia. Claro, y eso da mucha esperanza. Sí, y entonces el juicio final es precisamente, no solamente es el juicio final de que Dios va a decir, es mi hijo es inocente, sino también es el final de los juicios. Sí. Porque el juicio final es no más juicio. Ya no va a haber juicios. También significa eso. Y esto simplifica mucho la complejidad de nuestra cultura espiritual que hemos tenido, o más bien nuestra cultura religiosa, que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Porque si te das cuenta es más fácil simplificar la vida y vivir una vida tranquila, amorosa. Es más fácil que meterse a los intrincados caminos de defenderse y de atacar, como diría Hobart, de la aberración. Sí, es mucho más fácil. Es como, por ejemplo, es más fácil vivir. Y esas simplemente, ¿cuántos músculos se necesitan mover en el rostro para una persona que está enojada? Son 30 y tantos músculos, y creo que para sonreír nada más se necesitan 3. Sí. Entonces, simplemente ¿qué es lo que pasa? Una persona cuando está bien, cuando está tranquila, su cuerpo segrega endorfinas, y eso produce que esté relajado, sonriente, se siente un bienestar corporal. Pero una persona que tiene ira o tiene miedo, luego adrenalina, ¿y qué es lo que hace? El cuerpo está tenso. Ya, y todos los músculos están, le duele a uno el cuello, los hombros, la base de la lengua, empieza a apretar las cosas más fuerte. Si uno tiene ese sistema de vida, que ya uno sea así no de naturaleza, sino sea un hábito tener ese tipo de actitudes, que no se admire la gente que de repente le llegue un infarto. El mismo Curso de Milagros dice, es que no te has dado cuenta que juzgar es muy cansado. En cambio, si tú estás en el estado de defensión que decíamos hace rato, en el que tú no esperas ningún ataque, es como yo ahorita en este momento me vino la imagen de los gatos. Están plácidamente sentados, tomando el sol, sumamente relajados. No hay nada que los perturbe. Entonces, muy diferente a, por ejemplo, una camodreja. Como siempre tiene que estar comiendo, está en un frenesí. Es un frenesí todo el tiempo y tiene que estar comiendo, cazando, en movimiento continuo. El gato está como si no pasara nada. Claro. Entonces, ese es un ejemplo. Es muy cansado estar haciendo juicios. Ya se me está haciendo tarde. Inmediatamente adrenalina y te pones tenso. Sí. Ay, va a llover. Fíjate, estoy hablando desde cosas muy simples. Fulanito no ha llegado. No me han pagado. Ya vinieron a cobrarme. Me voy a divorciar. Todo eso genera estrés en el cuerpo. Entonces, claro. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace desde la antigüedad? Las hormonas estas de adrenalina y noradrenalina lo que hacen es aumentar la fuerza del cuerpo, porque va a ser necesario o huir o atacar. Pero pues nosotros ya tenemos siglos de vivir sin como nuestros ancestros, que tenían que estar cazando, corriendo tras el mamut, y a veces el mamut se les regresaba. Entonces, ahora es muy distinto. Pero las funciones metabólicas del cuerpo se siguen dando, sí, porque comandadas por un juicio mental. Entonces no vamos a ser juzgados al final, como se tiene el concepto, ¿no? No, Dios va a decir, mi hijo es inocente. Qué padre, me gusta. ¿Cómo debe de pasar el día el maestro de Dios? Tú eres un maestro de Dios, ¿cómo pasas tu día? Bien importante,
no hago ningún rito. No se debe hacer ritos porque eso es lo que empezamos a limitar las cosas. Dice el Curso de Milagros que lo ideal es que empieces el día con la palabra, haciendo el ejercicio, pero que si no empezaste así, puedes tú empezar tu día en cualquier momento. Y sabes que eso te da un vuelco en la mente porque dices, oye, apenas me acordé, son las 12 del día. En ese momento empiezas tu día. Y es así como que dices, puedo hacer mis ejercicios, mi libro, lo que tú quieras, a partir de ese momento. Sí, fíjate que te voy a platicar una anécdota, o algo muy personal, que yo me he hecho el propósito desde hace tiempo, de que mi primer pensamiento sea de gratitud. Gracias, Dios mío, por darme un día más. Cuando traigo la mente algunas cosas por ahí y empieza el pensamiento de otra cosa que no tiene que ver con la gratitud, y tengo que darme cuenta, y cuando me doy cuenta entonces cambio la polaridad y empiezo a pensar positivamente. Es exactamente lo mismo, porque el mismo curso dice, y doy gracias. Tienes que dar gracias. Dice que tienes que estar atento, porque en el momento que te des cuenta que ya estás juzgando, te vas en esa inercia, te vas y empiezas a pensar, este mundo y nos aquello, lleva a eso. y todo, mira, tengo que ir a cobrar, no me paga, es un tar por cual, etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas cosas que estuvimos acostumbrados hace muchos años. Exactamente. Pero que hay que cambiar, y todos pues podemos sí, cambiar. Que tengas que estar, dice, cómo debe llevar su vida el Maestro de Dios, es que estés al pendiente de tus pensamientos. Nada más nos está pidiendo que estés al pendiente del mundo, de lo que tú sientes con respecto al mundo, para que tú puedas cambiar la polaridad. Y vamos a hacer la otra pregunta, que es muy, muy interesante. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? En primer lugar, ¿qué son los pensamientos mágicos? Pensamiento mágico está definido como todo aquello que tú crees que es externo a ti, que te puede hacer daño o que te puede amar. Por ahí dice, nada externo a ti te puede amar, nada externo a ti te puede dañar. Pensamiento mágico es pensar que un trabajo, tú dependes de un trabajo para sobrevivir. Eso es un pensamiento mágico. También piensas que para ser feliz necesitas de una pareja. Eso es un pensamiento mágico. ¿Pero por qué lo catalogan como mágicos? Los mágicos, a mí, yo tendría la tendencia a pensar que es buena onda, maravilloso, ¿o no es así? Bueno, es que... ¿Por qué hablas de magia? Desde la perspectiva del Curso de Milagros, magia es todo aquello que es una fuente externa a ti. De hecho, eso es realmente magia. Claro, eso lo es podemos entender. Un poder externo a ti. Claro. ¿Sí? Entonces, el pensamiento para mágico... pensar que todo lo debe de emanar de ti. El pensamiento mágico es la creencia de que hay un poder afuera de ti. Por eso, pero eso te insta a pensar que todo lo que provenga de ti, que todo está dentro de ti, vamos. No. O sea, una cosa es que un poder, que yo piense que Dios está allá afuera y que yo necesito solicitar su ayuda. Y otra cosa, ese es un pensamiento mágico. Y otra cosa es que yo tenga la confianza que Dios está dentro de mí y que sabe perfectamente lo que me hace falta, y que simplemente yo estoy poniendo un obstáculo en mi mente para no ver que ya se me contestó. Es muy distinto. Por ejemplo, pensar que necesito un trabajo para sobrevivir, y ando buscando, tocando puertas afuera, en lugar de sentarme y estar tranquilo y solicitar guía. Y hay veces que esa guía es simplemente en ese momento suena el teléfono. Sí, y es algo que o escuchas la voz de tu intuición. Exactamente. O escuchas a alguien que está diciendo, oye, algo que tú oíste nada más a la pasadita. ¿Sí? O ves algo escrito en un letrero y dices, ahí está la respuesta. Siempre está la respuesta, nada más que nosotros tenemos que estar tranquilos para escuchar. Entonces el pensamiento mágico es algo externo. Algo externo, creemos que hay algo, que debe haber algo externo que venga en nuestra ayuda. Entonces, obviamente ya no estamos mirando adentro.
Entonces el pensamiento mágico lo que está haciendo es distraernos de la respuesta que está dentro de nosotros. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? La corrección la lleva a cabo el Espíritu Santo. La corrección siempre es en la mente, no es en por ejemplo, una persona que tiene gripa y tiene laringitis, esa persona lo normal es que vaya uno al médico, pensamiento mágico, y que le van a recetar una medicina, pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque está dependiendo de una cosa externa. De una cosa. Pero el curso de milagros dice que no tiene nada de malo que tú uses recursos mágicos para aliviar tus dolencias, porque cuando no se tiene la mente preparada para buscar dentro de uno mismo la fuente del padecimiento de la laringitis y la gripa. Porque eso tuvo lugar alguna situación mental. Sí, efectivamente. Entonces, cuando uno deja de recurrir al principio mágico, que no es malo, no lo condena el curso de milagros. O sea, una mente no puede estar, no cualquier mente está habilitada para ver dentro de sí cuál fue el pensamiento que produjo ese malestar. Generalmente una persona que tiene laringitis es una persona que no pudo defenderse para poder expresar una protesta. Por ejemplo, eso pasa mucho con los empleados. Cuando alguien que es superior a él, aún el empleado sabiendo que está mal, pues no puede decir nada. Claro. ¿Sí? Entonces se enferma de laringitis. O por ejemplo, un alumno que lleva mucho tiempo estudiando y el maestro tacha su trabajo, no se puede defender. Y entonces hay causas psicosomáticas. Sí, siempre. Muy bien. Siempre. Entonces cuando uno detecta, como dice Hobart, la situación, lo incidente que te ocurrió para que tú tuvieras una determinada afección, esta se borra inmediatamente. Es correcto. ¿No? Sí, sí. Pero hay que encontrarla, hay que buscarla, qué sí. es lo que pasó, y hay que tener, por eso hay esto. Y es tu interpretación. Ese pensamiento es una interpretación que hiciste de acuerdo a una circunstancia dada. Exacto. Y es la corrección, decir, estoy separándome, estoy haciendo una separación. Por ejemplo, en el caso del alumno, decir, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo el maestro? Claro. Y en lugar de escuchar, porque puede estar inclusive ser altisonante el maestro y poco afectuoso, y la corrección es dejar de escuchar lo emotivo y escuchar el fondo. Oye, mano, es que esto te falta claridad y te falta limpieza. Y a lo mejor el maestro, yo no quiero este mugroso trabajo, pero ese mugroso trabajo quiere decir, es que está sucio. Entonces tú dejes de escuchar el ataque y escuches detrás de las palabras lo que realmente se te quiso decir. Y eso es la corrección. Y eso es a través del Espíritu Santo, porque todo lo tenemos, es simplemente, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me quisieron decir? En lugar de juzgar, y vas a recibir automáticamente, es tan natural. De perjuiciar, dejar de perjuiciar. Exactamente. Muy bien. ¿Qué es la justicia? La justicia es, solamente existe el amor y nada más que amor por siempre y para siempre. Y la justicia es eso, que cuando llegue el juicio se restaure la verdad, que el Hijo de Dios es inocente. O sea, lo justo es que el hombre sea completamente feliz, completamente sano, y que tiene derecho a regresar a su casa donde Dios lo está esperando. Ese es el restablecimiento de la justicia, donde el ego es deshecho, que es el que siempre dice que no soy una buena persona, soy un alcohólico, soy un narcodependiente, vendo droga, soy un infiel, soy una persona que me traicionaron, me robaron, y todo. Dejar de ver todas esas cosas. Victimizarte es había hablado en un principio de la autoconmiseración, que es terrible, la autoconmiseración. O sea, pobrecito de mí, ¿no? Sí, dice, hay una cosa, es la restauración del cielo en nuestra mente.
Dice... Pero eso tiene que ser muy, muy... Esto, aunque lo repitamos en el otro programa, estos puntos de la corrección, del sacrificio, de cómo se lleva a cabo la corrección y la justicia, tiene que quedar perfectamente claro para nuestros amigos radioescuchas. Sí, vamos porque a es muy importante, este punto es neurálgico en el sentido de que de eso depende mucho la salud, no nada más espiritual, sino física del ser humano. Jesús decía, dice, la justicia, tú tienes que estar en paz y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? O sea, primero es la justicia del reino y lo demás vendrá por añadidura, y esto quiere decir... Busca el reino de Dios. Y el reino de Dios quiere decir, está en paz, estate en paz, ¿sí? Pues lo dice la Biblia. Sí, estate en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Que para mí el estado de estar en paz, y muchas gentes que nos están oyendo me apoyarán en esto, que no hay nada más placentero que tener paz interior para poder vivir bien, disfrutar de lo que estamos viendo, lo que estamos respirando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos amando, de lo que estamos decretando, de lo que estamos transcurriendo en nuestra vida. Y eso es lo justo para el Hijo de Dios. Ese es el restablecimiento de la justicia, o sea, esa es la justicia. El Hijo de Dios somos nosotros, entonces esa es una justicia que necesitamos tener nosotros en cuenta. ¿Qué te parece, Carlos, si para el próximo programa, aunque sea uno de los segmentos, lo utilizamos para fijar bien estas preguntas que me parecen? Sí. Y nos seguimos con otras que son interesantísimas, no se las quiero decir, pero bueno, les voy a decir una, ¿qué es la paz de Dios? Que ya no nos da tiempo de contestarla, pero lo veremos el próximo programa, ¿te parece? Claro, me parece excelente. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.